Resumen: la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Heréndira era hija bastarda de Amadís, que murió en un duelo, y nieta de Amadís, que murió por fiebre. Su abuela, en cambio, era una mujer a la que la vida le había dado muchas vueltas. Fue así, que antiguamente era una prostituta que gracias a Amadís, consiguió escaparse de su asesinato. Después de la muerte de los Amadises, desempleó a sus criadas y convirtió a su nieta en la única sirvienta. Con todas las tareas que tenía, la abuela le añadía más y más, hasta que al final terminaba rendida del sueño. Medio dormida por los quehaceres habituales, se tendió en la cama dejando un candelabro encendido, al que después el viento conseguiría derribar. La desgracia le llegó al día siguiente, cuando los daños eran infinitos y no le quedaría vida para pagárselo. Así comenzó a prostituirse, obligada por la abuela. Cuando no hubo más hombres en el pueblo, se trasladaron a un pueblo mediante la prostitución de Heréndira. Decidieron quedarse en el pueblo donde un cartero transmitiría la nueva llegada, por ello esperó a nuevos clientes. Nuevo traslado, gracias al dinero conseguido, y nuevos clientes, incluido a Ulises. Un chico simpático que conoció una noche y al que se entregó sin dinero alguno. Al día siguiente, unos misioneros salvaron a Heréndira de las garras de su abuela. Estuvo varios días en el convento hasta que llegó a ser feliz. En cambio, la abuela esperó hasta el domingo de Pentecostés, recurriendo incluso al alcalde y al senador, en el cual los misioneros venían con concubinas embarazadas para casarlas obligatoriamente con los hombres que las habían dejado encinta. La abuela aprovechó y pagó a un joven para que se casara con su hija y pudiera salir del convento. En la boda, la niña admitió que se quería ir, pero con su abuela. En su casa, Ulises pensaba en Heréndira, cosa que se dio cuenta su madre, hasta que una noche decidió escaparse e ir a por ella. Viajó incansablemente por muchos pueblos, los cuales no sabían nada del paradero de esta. Pasó poco tiempo, cuando se encontraron y decidieron fugarse. Al acostar a su abuela y al escuchar el canto de una lechuza, trampa del joven, huyeron frente a los ojos del que no fue delator, el fotógrafo. Transcurrió poco tiempo desde que se escaparon hasta que les alcanzaron. Ya, en la frontera, se encontraban Heréndira y su abuela, donde las filas de hombres eran infinitas. Allí se encontraban todos: Blackaman el bueno, la mujer araña. La furia de las mujeres del pueblo despertó y como un perro, atada a la cama, la sacaron a la calle desnuda, hasta que alguien la tapó. Su nuevo viaje hacia el mar, comenzó cuando la abuela rebosaba de dinero. Al llegar al mar, comenzaron los sueños de la abuela sobre la grandeza del futuro de Heréndira. Pero otro acontecimiento desastroso sucedió. Ella solo quería ver a Ulises, quien sin despedirse de sus padres de muy buenas formas, partió hacia ella. Al verle, Heréndira le pidió que matara a su abuela. A la mañana siguiente, Ulises hizo una tarta en la cual había veneno. Se la dio a la abuela, quien, encantada, la recibió sin preocupaciones. Después de comérsela entera, durmió como siempre. Solo cambiaron algunas órdenes y poco más. Posteriormente, Ulises intentó otro intento nuevo. La puso una bomba en el piano. Esto solo trajo más deuda para Heréndira. Sin soportar el rechazo de ella, Ulises cogió un cuchillo y en una dura batalla, después de asestarle varias puñaladas, mató a la abuela. Y Heréndira cogió los lingotes de oro y corrió hacia la libertad. Ahora el siguiente es el libro El túnel. Juan Pablo Castel es un pintor que escribe su propia historia. Empieza el relato confesando que es el responsable de la muerte de María Iribarne. Habla acerca de lo que piensa de los hombres, que todos son vanidosos, que aunque traten de ser modestos siempre actúan por vanidad. A él no le interesa lo que piense la gente, ni lo que puedan opinar. Él se decide a escribir la historia de su crimen con la esperanza de que al menos una persona pueda comprender sus razones. Se queja de que nadie lo entiende y que la única persona que podría llegar a entenderlo fue la mujer a la que mató. Conoció a María en un salón de pintura donde presentó un cuadro llamado Maternidad. Explica que no soporta a los críticos que empiezan a comentar su cuadro y que los encuentra charlatanes. El cuadro mostraba una mujer que miraba jugar a un niño, pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una pequeña y remota escena de una mujer que miraba el mar y que estaba como esperando algo, una escena que sugería soledad absoluta. Nadie se fijaba en esa pequeña escena del cuadro excepto una muchacha que miró fijamente la ventanita. Después desapareció entre la multitud. A la mañana siguiente la llamó, pero la mucama le dijo que se había ido al campo y que le había dejado una carta. Juan Pablo se dirigió a la casa de ella para buscar la carta. Una vez allí habló con un tal señor Allende que era ciego. Este le dijo que era el esposo de María y le pasó la carta que ella le había dejado. Allende le dijo que ella había ido a la estancia que era de su primo Hunter.
Cuando se acercó a la cama ella le preguntó tristemente qué iba a hacer, él le respondió que tenía que matarla por haberlo dejado solo, entonces, llorando le clavó el cuchillo en el pecho. Corrió a Buenos Aires y telefoneó a la casa de Allende diciendo que tenía que verlo. Le gritó al ciego que venía de la estancia, que María era la amante de Hunter y que la había matado. Entonces el ciego le gritó que era un insensato. Luego fue a la comisaría y se entregó. En los meses de encierro intentó darle explicación a la última palabra del ciego, insensato, y el porqué de que Allende se hubiera suicidado. Ahora el siguiente es el libro La Casa de los Espíritus. Todo se inicia con una familia llena de cualidades y defectos como cualquiera. Cada uno tenía su estigma que lo hacía resaltar del resto de sus parientes. Esta familia era constituida por el padre, Severo, la madre, Nive, los hijos, Rosa, Clara y 9 más. El resto eran amigos o colaboradores. Esteban Trueba, amigo de esta familia, cometió el error de enamorarse de la hermosa Rosa. Para poder casarse con ella, parte a provincia con rumbo a las Tres Marías, fundo que heredó de su padre. Él tuvo la idea de explotarlo, con el fin de hacerse rico. Económicamente, el tiempo que estuvo en su campo le sirvió de mucho para sus pretensiones. El gran problema que por necesidad viola a toda campesina que se le cruza por el camino, dejando un legado de hijos ilegítimos que con el tiempo le acarrearían muchos problemas. Rosa murió y Esteban, para consolarse, se casó con Clara. Los hijos de este matrimonio fueron 3, la primera Blanca, se crió con muchas comodidades, pero su amistad con Pedro III García, hijo de un campesino, la puso en un lugar social psicológico más bajo que sus padres. El segundo y tercero, fueron Jaime y Nicolás, mellizos con personalidades y aptitudes totalmente diferentes. La prepotencia de Esteban Trueba inició un quiebre en su familia. Él siempre quiso llevar a la familia como a él se le antojara, sin importar la opinión de quienes eran afectados por sus decisiones. Blanca se tuvo que casar con Jean Satigny, amigo de su padre, por supuesto en contra de su voluntad. El matrimonio se realizó para que el hijo de Blanca, y Pedro III García, no fuera ilegítimo. Esta hija se llama Alba. Esta niña tuvo una infancia mimada por sus tíos y en especial por su abuelo. En el país que se realiza la historia aparece la ideal marxista-leninista. La insistencia de los partidarios de esta ideología insistieron tanto que llegaron al poder. La variedad de ideologías en esta familia, como Esteban, quien fue senador por el Partido Conservados, y Blanca, amante de un cantante revolucionario, provocaron un quiebre definitivo en este difícil hogar. La muerte de Clara provocó que el senador sufriera como nunca lo había hecho. Su dolor solo se comparaba con lo que sintió al ver que los socialistas llegaran al poder por medio de la democracia. Esta victoria izquierdista tuvo como consecuencia el boicot por parte de los derrocados, boicot que finalizó con la toma del poder por medio de la fuerza. Por este golpe de Estado, Jaime murió fusilado por las Fuerzas Armadas, Alba fue violada y torturada, Amanda, novia de Jaime, fue muerta y Esteban se dio cuenta de que su país querido estaba en una crisis moral y política, en parte por su culpa. Ahora el siguiente libro es Juventud en Éxtasis. Este libro comienza en que Efren Alvear, un estudiante de odontología, se encontraba viendo fijamente a Joana, la joven más guapa de la universidad. Efren se encontraba en la fiesta de final de año. Esta joven le había siempre causado una gran admiración por su gran belleza y sobre todo su hermoso cuerpo. Esa noche, como muy pocas, Joana se encontraba sola y sin rastro de su novio. Efren la veía siempre a cada lugar donde iba, dentro de la fiesta. De repente él se dio cuenta que Joana fue al baño. Luego, cuando salió del baño, él se dirigió hacia ella para topársela como si nada. Él primero hizo como si no la hubiera visto y después, ya que la tenía al frente, la saludó. Al oír una canción la invitó a bailar y ella aceptó. Al estar bailando él interrumpió el baile y la invitó a un trago. Estuvo platicando con ella y como si nada se apagaron las luces y pusieron música romántica, y antes de que Efren le diga, ella lo invitó a bailar. Los dos se pusieron muy juntos y él le dijo que siempre le había atraído. Él le sugirió que fueran a algún lugar más cómodo donde puedan conversar más tranquilos. Ella no respondió, pero cuando salieron de la pista se fueron a despedir de sus respectivos compañeros. Ya en el auto él preguntó que a dónde quería ir, ella le dijo que donde él quisiera. Él se dirigió a un centro comercial y compró una botella, vasos y cosas de comer. Quiso comprar algunos condones, pero se sentía imposibilitado ante la presencia de Joana. Al llegar al auto él la acarició y le dijo que siempre la miraba en silencio y la dibujaba. Le contó todo de lo que hacía él por tenerla cerca y ella lo miró fijamente con la boca entreabierta y le dio un beso.
Él enseguida le dio otro y enseguida se encontraron los dos ardientes, era hora de que él actuara, se dirigió a unos departamentos que él conocía, ella le preguntó que a dónde la había traído y él respondió que ahí podían conversar y beber más a gusto, ella se fue a dar un baño y cuando salió solo con la bata pasó lo que tenía que pasar. Ya después en su casa ya habiendo dejado a Joana sintió un ardor en la zona genital al verse encontró una zona dañada con muchas llagas, él se puso a pensar en quién lo había infectado, no sabía quién porque había estado con muchas mujeres, se puso a pensar qué había hecho con Joana y ver si podía recordar algún indicio de que Joana tuviera alguna enfermedad, y no tenía nada. Al día siguiente él enseguida le habló a su amigo y maestro José Luis, este le dijo que él no podía ayudarlo porque era biólogo y no médico. Efren se dirigió a la biblioteca de su casa y empezó a buscar un libro de enfermedades venéreas, ahí encontró cada una de las diferentes enfermedades y sus síntomas, él enseguida pensó que era gonorrea, se puso a buscar los números de los doctores, al no encontrar ninguno se puso a buscar en la bolsa de su mamá y encontró el de un doctor llamado Dr. Asaf Marín, le habló a Joana y le dijo que le había contagiado una enfermedad venérea, ella le colgó y él le habló al doctor haciendo una cita. Llegó con el doctor y se encontró con que la secretaria era una joven muy guapa, el doctor hizo que pase y enseguida él le dijo lo que supuestamente tenía, el doctor lo examinó y le dijo que le iba a hacer unos exámenes, en los exámenes salió que tenía herpes, el doctor le empezó a dar consejos de que los jóvenes ahora quieren tener relaciones antes de casarse y él no está a favor ni en contra pero le dice que sería mejor que solo tuviera relaciones cuando encuentre a la persona ideal. El doctor le había dado un video sobre el aborto, él lo vio y se sintió mal porque un tiempo antes él había hecho que su expolola Jessica abortara. Cuando regresó al doctor a que le den su tratamiento, se puso a platicar con la secretaria que se llamaba Damar, Efren la invitó a salir y ella aceptó, como si nada él estaba empezando otra relación, él se dio cuenta de que esta muchacha era muy retocada y muy centrada, seria y madura, él se enamoró de ella y la noche que salieron le leyó una carta a Damar que él había escrito con mucho sentimiento, pero ella no estaba enamorada de él porque era muy pronto. Estuvo saliendo con ella durante mucho tiempo y en ese tiempo él se dio cuenta de los errores del polóleo, que eran la idealización y la premura pasional, también se dio cuenta que el amor se basaba en tres cosas, que le dio el nombre de los tres pilares del amor. Eran la intimidad emocional, la afinidad intelectual y la atracción química. Retomando lo de su enfermedad él logró curarse.